Hola chicos, buenos días. Hoy no tengo camarógrafo, así que voy a grabarles el videito, pero a mí no me van a ver. Los saludo nada más cómo están. Espero que estén bien. Espero que hayan visto el video que les mandé de YouTube para poder entender lo que les voy a explicar acá. El videíto ese les divide el paleolítico en tres etapas, que son el paleolítico inferior, medio y superior. No le den importancia a eso porque no lo vemos nosotros. Y también les divide la prehistoria en paleo, meso y neolítico. Y yo les expliqué en algún momento en el aula que el meso y el neolítico tienen características muy parecidas, por lo tanto, para que no se les haga lío, lo vemos como uno solo con el nombre de neolítico, perdón, de neolítico, ¿sí? Bueno, ¿qué les voy a explicar acá? Les voy a ampliar un poquito la parte del neolítico con cosas que ustedes tenían que poner en el cuadro y que no estaban en la bibliografía porque son cosas que yo les explico. Neolítico, ¿sí? El periodo donde el hombre es sedentario. ¿Esto qué significa? Como se los explicó el video, están en el mismo lugar, ¿sí? Desarrollan un sentido de propiedad, se hacen una casa. No crean que tenían 5 habitaciones, es una casa mínima, una casa habitación se llama, porque es una sola habitación que se utiliza para todo. Normalmente las actividades que nosotros hacemos en la cocina o en el comedor, cocinar, comer, estar con los amigos, tomar mate, todo eso lo hacían todos juntos en lo que era el centro de la ciudad, que era lo que después se va a transformar en la plaza, ¿sí? Era un espacio común donde estaban todos juntos. Cuando ellos empiezan a organizar las ciudades, que se empiezan a juntar casas, les hago un dibujito. Había una casita de un tipo sedentario, después se hace otra, 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 ¿sí? Esto sería el espacio que queda, que es el espacio de uso común, ¿sí? Cuando ya tenemos un grupo de casas, de chozas, refugios, como quieran llamarle, se empiezan a hacer otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, un lugar más grande, común, que yo lo voy a dibujar acá, que es un lugar donde se van a guardar los excedentes de los alimentos, ¿sí? Se van a almacenar. ¿Por qué? Porque si cosecharon demasiado trigo, demasiado maíz, que son cosas que se pueden conservar, entonces la guardan acá y van a tener un excedente, una sobra con lo que van a poder hacer trueque, van a poder comerciar. ¿Con quién van a comerciar? Este pueblito que se está fundando acá va a comerciar con este otro que está acá, por ejemplo. ¿Sí? Se me mueve la hoja. Con el que está acá. ¿Está? Pero se va a hacer trueque, o sea, los productos no tienen un valor definido, sino que se puede cambiar una cosa sin importancia para nosotras por otra con mucha importancia. A ver si se entiende, yo cambio esta lapicera que no me sirve por esta tablet, ¿sí? Eso es un trueque. No tienen valor económico. Sabemos que esto es mucho más caro que esto, pero eso lo sabemos nosotros. Ellos lo que hacían era cambiar un producto que necesitaban por uno que les sobraba, ¿sí? Entonces me sobra maíz, que sería el choclo, por ejemplo, lo cambio por lechuga, ¿sí? O lo cambio por una milanesa. La milanesa es más cara que el choclo, pero no importaba eso. Yo quería comer carne o necesitaba comer carne, entonces hacía el trueque. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué pasa cuando empieza a haber comercio? También hay gente que no tiene comida, entonces aparecen los robos. ¿Por qué? Porque mientras esta gente está viviendo acá en el Neolítico, hay gente que sigue viviendo en el Paleolítico. Entonces las hordas paleolíticas, ¿sí? Por ejemplo, estos que son personajes paleolíticos, que son nómades, pasan por acá buscando alimentos, se encuentran con que acá hay alimentos y obviamente los van a robar. Entonces empiezan los robos. Como empiezan los robos, que es una de las cosas negativas de esta época,
¿Qué hacen los del Neolítico? Van a tratar de cerrar todo esto, ¿sí? Van a hacer murallas alrededor de las ciudades. Y a estas murallas le van a hacer una sola puerta de entrada, que yo se las voy a dibujar acá. Esa puerta va a estar abierta durante el día y cuando no hay sol se cierra. ¿Con qué hacen las murallas? Con lo que haya en el lugar. Piedras, troncos de árboles, ¿sí? Barro. Depende de lo que haya en el lugar, obviamente depende de la geografía del lugar. El material que más haya se utiliza para hacer esa muralla. Pero eso solo no los protege, sino que necesitan que alrededor de la muralla haya personas que cuidan que estos ladrones no entren, ¿sí? Entonces se va a decidir o se van a poner como voluntarias algunas personas, en general hombres, que van a cuidar las murallas. Esa gente no hace nada más que cuidar las murallas, ¿sí? Entonces no van a poder cocinarse ni coserse la ropa. Entonces ahí es cuando entra a jugar como muy importante el trueque, ¿sí? El tipo que está acá cuidándonos, ¿sí? Cuidando a la gente que está dentro de la ciudad, necesita que le hagan la comida y la ropa. Ahí hay un intercambio, seguridad de por la comida que le va a hacer la que hace las milanesas acá adentro. ¿Se entiende? Bueno, esas murallas van a crear los ejércitos, o sea, esos personajes que cuidan las murallas empiezan a formar los ejércitos, que van a tener un privilegio, no trabajan, o sea, trabajan en una cosa exclusiva, no tienen que hacer 2 o 3 cosas al día, ¿sí? Y van a empezar a decir, ¿qué hacen? Entra un ladrón, les roba, no sé, una docena de huevos. Entonces, ¿qué hacemos con ese ladrón? Se decide que a ese ladrón no sé, se le corta un dedo o se le corta la mano, que era normal en esa época. Entonces, a partir de ahí, toda aquella persona que roba una docena de huevos se le corta una mano, ¿sí? Y no se escribe porque todavía no tienen escritura, pero se va pasando de generación en generación esta ley. Toda persona que roba una docena de huevos se le corta la mano derecha, ¿sí? Es un sistema de leyes. Fíjense entonces, en la época del sedentarismo o del neolítico, gracias a que tenemos alimentos, aparecen las murallas alrededor de las ciudades, aparecen ejércitos, aparecen leyes. ¿Estamos hasta acá? Obviamente el comercio que ya lo vieron. Estos hombres dedicados a esto van a formar una clase especial, o sea, no va a ser lo mismo ser ganadero, ser agricultor, que ser parte del ejército. El ejército cuida a todo el pueblo, entonces el ejército va a ser más importante que este, ¿sí? Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparecen grupos, gente que va a tener más dinero o poder y gente más pobre o sin poder. Es decir, que aparece la organización social. Vamos a empezar a tener clase de comerciantes, que son los que hacen el trueque, la clase trabajadora, que son los agricultores, que son los que construyen la casa, los que hicieron la muralla, y la clase organizativa, ¿sí? Dentro de la clase organizativa, como ya tenemos muchas cosas dentro del pueblo, necesitamos a alguien que imponga su voz, que se haga obedecer por el pueblo. Aparece un hombre con sabiduría. No se lo va a elegir, sino que se va a ir destacando por ser un líder nato. ¿Quién es el que más sabiduría tiene en esa época? El más anciano, porque es el que más vivió. Y cuando hablo de anciano acá estoy hablando de 30 años. No es un anciano, o sea, hoy es un joven en nuestra sociedad, pero en este momento, cuando la esperanza de vida era de 39, 40 años, una persona de 30 años era anciano, ¿sí? Entonces este anciano se va a transformar por su sabiduría, por sus conocimientos, en el líder de este poblado, de este pueblito. Tenemos organización política, ya tenemos un jefe, ¿sí? Después él va a elegir gente que lo ayude. Entonces pueden formar un consejo de ancianos, ¿sí? Que son los que le van a ayudar a él a tomar decisiones, que son los más grandes de la tribu. O puede ser un consejo de guerreros, o puede ser una asamblea de jefes del ejército, ¿sí? Entonces se va a ir formando
la organización política de ese pueblo. ¿Estamos hasta acá? Entonces tenemos organización social, tenemos organización política, que van surgiendo gracias al comercio que se da gracias al almacenaje de sobrantes de alimentos, ¿sí? Entonces, como vuelvo a esto, ¿sí? Fíjense que esto de que haya excedentes de alimentos es lo más importante que ocurre en el Neolítico, porque es lo que permite la creación de todo lo demás. Gracias a estos excedentes la gente va a tener tiempo libre, o sea, el tipo que antes salía a buscar comida a las 8 de la mañana y volvía a las 10 de la noche con un zorro para comer o con un conejo, ahora sale de la casa y tiene la persona que le hace las milanesas o tiene la lechuga o tiene tomate en el patio de la casa. ¿Se entiende, no? Entonces empieza a dividirse el trabajo de dos formas, por sexo y por especialización. ¿Qué significa el trabajo, división de trabajo por sexo? Es lo que hoy sigue existiendo en la ideología del pueblo. El hombre hace el trabajo más duro, más difícil, más pesado, ¿sí? Y la mujer hace el trabajo más liviano. ¿Está? Pero esto se refiere a fuerza física, nada más. ¿Por qué? Porque para el hombre lo más duro era ir a cazar, porque se seguía cazando, obviamente. Pero tenían que ir y demoraban varios días en cazar. Se iba un grupo grande de hombres. Piensen que los animales eran enormes, eran los bisontes, los dinosaurios, los bisontes, los jabalíes, es decir, animales muy grandes, tipo vaca, ¿sí? Entonces, para ir a cazar con una flecha, con una punta de piedra, era un trabajo duro. Entonces, eso se destinaba al hombre. ¿Qué hacía la mujer? Todo lo demás. Es decir, la mujer sembraba, la mujer cuidaba a los animales, la mujer hacía las actividades de la casa, la mujer hizo todos los trabajos que surgen en esta época. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se entendió hasta acá? Mujer, trabajos livianos. Esto no significa que sea una sola cosa. Son trabajos livianos, pero son muchos. Y el hombre hacía el trabajo duro, que era uno solo, ir de casa. ¿Sí? Ir de casa y de pesca. Eran las dos actividades que hacía. Y después hay personas que se dedican a una cosa sola y ese es el trabajo por especialización. Por ejemplo, el hombre que mejor cazaba, obviamente, era especialista en caza. La mujer que mejor tejía era especialista en tejido. Entonces tejía para todo el pueblo. No le iban a mandar a cuidar las plantas porque no sabía hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, si yo sé hacer milanesas, yo me dedico a hacer milanesas para todo el pueblo. Eso es trabajo por especialización. ¿Se entendió? ¿Qué tipos de actividades empiezan a surgir? Todas las que van a mejorar las condiciones de vida. Cerámica. ¿Sí? Hacían vasijas para ir a recolectar la comida. ¿Sí? Pintura. Estos son los que empiezan a dejar las pinturas rupestres que eran con un sentido mágico. El tejido, ¿sí? Tejían con hierbas, tejían con fibras y después tejían con lana. Y esto es lo que permitía hacer los vestidos o la ropa para todo el pueblo. Cestería, que también con la cestería hacían vasijas y hacían lo que necesitaran para la casa, y los trabajos en piedra, las puntas de flecha, discos, hachas, todo lo que necesitaban para trabajar. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Sedentarismo, excedente de alimentos, produce que como consecuencia de esto haya organización social, organización política y que el tiempo libre que tienen gracias a que tienen excedentes de alimentos, es decir, no, a ver, para que lo entiendan, tener excedente de alimentos significa que yo no tengo que ir al supermercado todos los días. Ir al supermercado a mí me insume 2 horas. Entonces, esas 2 horas que no necesito porque abro la heladera y tengo lo que necesito para comer, va a ser mi tiempo libre que voy a utilizar para desarrollar estas actividades. Y si yo soy muy buena tejiendo, me voy a transformar en la tejedora del pueblo. Entonces por eso se da la especialización de trabajo. ¿Sí? Mientras surge todo esto, surge también
otra actividad, que me olvidé de ponérselas acá, que es una actividad de los hombres que no hacen demasiado, sino que se dedican a pensar. Todo lo que les expliqué recién tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Va a haber gente que se va a dedicar específicamente al alma. Entonces ahí surgen las ideas de religión. Empiezan a surgir los primeros dioses, ¿sí? Y el primer dios, es difícil escribir así, el primer dios que surge es justamente una mujer, que es la tierra, ¿sí? La tierra nos da alimentos, ¿sí? Sembramos y nos da alimentos. Entonces, la primera diosa a la que se empieza a adorar es justamente la tierra porque nos da alimentos. ¿Cómo la representan? Con la imagen de una mujer embarazada. ¿Por qué mujer? Porque la tierra es mujer, ¿sí? Es femenina, y embarazada porque la mujer da luz, da vida, y la tierra nos da alimentos, ¿sí? Entonces se relaciona la mujer embarazada con la tierra. El hecho de que empiece a creerse en algo más allá del cuerpo, más allá de lo material, hace que también surja una clase especial. O sea, estos hombres los voy a poner acá, en vez de tener únicamente estas 3 clases, voy a tener una clase religiosa, ¿sí? Que son los sacerdotes. ¿Se entiende? Y como ya empezamos a tener idea de lo que es la moral, de lo que es lo espiritual, entonces vamos a empezar a respetar a los muertos. En el Paleolítico, ¿qué pasaba cuando alguien se moría? Lo mismo que pasa cuando se muere un perro callejero. Se deja tirado, ¿sí? Un perro callejero se murió en la calle, lo pisó un auto, nadie se hace cargo, ¿sí? En cambio ahora los muertos son enterrados. ¿Cómo se enterraban? Al comienzo simplemente se los tapaba con tierra. No se hacía un pozo, se enterraba, sino que el muerto estaba en la tierra, se tapaba y quedaba un montículo, tipo montañita, y sobre ella, sobre ese montículo, se ponían piedras, ¿sí? Hay países como Israel, por ejemplo, en donde uno va al cementerio y no lleva flores para honrar a los muertos, sino que lleva piedras, ¿sí? Se lo tapaba con piedras. Entonces, mientras más piedras tenía, ¿por qué? Porque las piedras duran mucho tiempo y las flores no, las plantas no. Entonces, estos muertos empiezan a hacérseles como un homenaje con las montañas de piedra. Mientras más se adoraba a una persona, a un muerto, más cosas, más piedras tenía encima. Bueno, esto es el Neolítico, chicos. Fíjense que todo lo que nosotros conocemos, o sea, toda la organización nuestra, esto sería cultura, religión, comercio, ejército, ¿sí? Todo lo que es la organización nuestra como sociedad surge en el Neolítico. Se va a ir profundizando, se va a ir cambiando, ¿sí? Pero es en el Neolítico cuando surge la base de todo lo que conocemos en la actualidad. ¿Se entendió todo hasta acá? Bueno, ¿qué van a hacer? Ya vieron el video, ya me escucharon a mí, vuelven al cuadro comparativo que les hice hacer en la clase anterior y completan todo lo que no tienen en el cuadro comparativo. ¿Está claro? Si no encontraron, a ver, en el Paleolítico no van a encontrar religión porque no había, ¿sí? No van a encontrar casas porque no había. Pero si no habían encontrado la religión del Neolítico, ahora la tienen. Completan todo el cuadro comparativo. ¿Estamos? Bien, espero que se cuiden, que estén bien y que hayan entendido el tema. Un beso grande para todos.